Ahí como yo mismo. Estamos en vivo ya. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Armando Lagaza transmitiendo desde la capital del acero para toda la gente que nos escucha en España, Centro, Sudamérica, los amigos en La Habana, Centro y bueno, obviamente en México. Hoy es una fecha cívica muy especial, más bien mañana, ¿verdad? Pero Monclova ha sido, fue en parte importante dentro de nuestra independencia y con sucesos muy relevantes y muy importantes. Y hoy invitamos para platicar de esto a un gran amigo, es historiador, miembro de la Sociedad Monclovense de Historia, que es Ramón Williamson Bosco, cronista de la ciudad durante muchísimos años. Y bueno, lo primero que quisiera yo hacer es, número uno, darle la bienvenida. Mi querido Ramón, bienvenido, gracias por estar con Gracias, nosotros. gracias a ustedes. Ramón, antes de empezar de lleno, a mí me gustaría hacerte una pregunta general, no solo en nuestra región. Realmente, ¿cuál es la fecha cívica de nuestra independencia? Sabemos que es el día 16, pero ¿por qué se está dando el grito el día 15 y no el día 16, que es realmente, creo, estoy enterado, que es la arenga que hace en Dolores Hidalgo nuestro ilustre cura Don Miguel Hidalgo y Costilla? Ramón, adelante, todo tu micrófono. Gracias. A lo que preguntas, Armando, en efecto, fue la madrugada del 16 cuando don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, tocó las campanas, acudió el pueblo y le hace esa arenga que tú mencionas. Y fue la madrugada del 16, Del 16 al 17. más bien la madrugada del 15, empezando por amanecer el 16, vamos Ok, a decir. ok. Sí. Y ya había descontento general en el pueblo por el gobierno que había. Su grito tuvo eco, se le fueron juntando, pues descontentos con el gobierno entonces. Y, y así fue en un principio, como dices, pero tuvimos un presidente de la República que el día 15 era su onomástico, su día de santo y su cumpleaños. Se llamaba Porfirio Díaz. Y este señor decretó que las fiestas se anticiparan un día, desde el día 15, para, vamos a decir que, festejar públicamente su día, desde el 15. Entonces quedó la costumbre que desde el día 15, víspera del Día de la Independencia, se iniciaran los festejos. Como es muy común ahora en los políticos, ¿no? Ah, Cambian las sí. fechas y cambian todo. Ramón, pues entrando de lleno a tu especialidad, tu ciudad querida, Monclova, ¿cómo, cómo participa o cómo entra Monclova? ¿Qué, ¿Qué punto importante juega dentro de la independencia de nuestro país? Mira, aquí en Monclova realmente acontecen sucesos de trascendencia en el movimiento iniciado allá en el centro del país. Aquí era capital de la provincia de Coahuila. Y había gente con poder político, como era el gobernador, pero sobre todo con poder económico, como era una familia. La cabeza de esta familia, el bachiller don José Miguel Sánchez Navarro, llegó a tener una tienda muy, muy bien surtida a todos
la principal de la región. Él terminó de construyó y terminó la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, y luego pues el poder económico se fue haciendo de tiendas, valiéndose de que podía cobrar el diezmo y las primicias como cura. Se hizo de un gran latifundio, también de la cría de borregas. Y sobresalía sobre todo el poder económico de los Sánchez Navarro. Cuando supieron de que allá en el Bajío había habido un movimiento popular, les preocupó mucho. Iba a afectar sus intereses económicos y políticos. Hay que considerar también la situación en esa época. Estamos hablando, como dicen, de hace 110 años. Entonces, el norte estaba incomunicado prácticamente. Eran extensiones vastísimas y era muy tardado tener una noticia de una parte a otra. En ese entonces había una feria en Saltillo, llegaba gente de todas partes. Ahí los que venían de allá del Bajío, los alrededores de Guanajuato y todo, trajeron la noticia de que el cura de Dolores se había levantado y que pues les crearon mala fama de que eran unos salvajes que andaban incitando a la población y tumbando los gobiernos ahí locales. Claro. Sí. Eso preocupó acá a todo conforme lo fueron sabiendo. De una provincia a otra, pues esta noticia primero le llegó al gobernador del Nuevo Reino de León. Él la pasó allá al gobernador aquí de Coahuila, al de la Nueva Santander, donde ahora es Tamaulipas, a Texas, para que se prepararan, estar todos custodiados, hacer un frente en contra de los rebeldes. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo se da la llegada, o más bien la aprehensión del cura Hidalgo en las cercanías de Monclova, y cuáles son los sucesos que se dan después? Bien. Para llevar un orden cronológico, permíteme ver aquí un acordeón de que lo que estaba sucediendo en ese entonces. Aquí el entonces gobernador, don Antonio Cordero Bustamante, pidió que todas las fuerzas presidiales, o sea, quienes estaban en los presidios, la Bavia, estamos hablando allá rumbo al noreste y en dirección al río Bravo. También allá a la orilla del río Bravo estaba el presidio de San Vicente, de Agua Verde, de San Juan Bautista de Río Grande, que todos se juntaron en Saltillo para detener a los salvajes insurgentes que venían para acá. Entonces, juntó a esas fuerzas presidiales y a los civiles voluntarios para detenerlos. Allá, don Miguel Hidalgo había tenido un éxito muy sonoro, un triunfo en el Monte de las Cruces, donde pudo haber tomado la capital del país, pero no lo hizo. Él se excusó que porque no tenía el parque suficiente, las municiones,
pero fue muy criticado por sus subalternos que tenían conocimientos militares. Y don Miguel Hidalgo no era militar. Eso disgustó a Allende, a Aldama, a Jiménez, y todavía siguió don Miguel Hidalgo al frente de su ejército, y antes de Guadalajara, en Puente de Calderón, 17 de enero de 1811, tuvo una sonora derrota y decide venir al norte para llegar hasta los Estados Unidos, para hacerse de armas y continuar el movimiento. Al saber esto, acá los Sánchez Navarro y sus partidarios se preparan y aquí en Monclova hacen unas juntas contrarrevolucionarias, así se les ha llamado, o juntas contrarrevolucionarias, por decirle de otra manera. Pero vamos a ver qué cosas fueron pasando aquí antes de que los insurgentes llegaran a Monclova. Allá primero tuvieron un enfrentamiento en el puerto de Carneros, allá al sur de Saltillo. Ahí unos cuantos se cuentan que eran como 700 hombres realistas y como 6 cañones que se enfrentaban como a 7,000 insurgentes que venían de allá con 16 piezas de artillería. Al ver la superioridad, muchos de los mismos soldados realistas abandonaron las filas y se quedó el gobernador solo. Quiso huir, pero lo aprendieron a don Antonio Cordero. Mariano Jiménez, y el teniente coronel José Manuel de Ochoa. Ellos ya con triunfantes, por así decir, después del puerto de Carneros, entraron a Saltillo el 8 de enero, y una de las primeras acciones que hace el teniente general de América, don Manuel Jiménez, es nombrar a un gobernador insurgente, nombramiento que se le da a don Pedro Aranda. Don Pedro Aranda en ese entonces tenía 67 años, lo califican como de carácter rústico, bondadoso, y el 13 de enero llegó a Monclova con 500 hombres. Pero otra cosa que le distinguía a don Pedro Aranda era que le gustaban los festejos y la bebida. Pues sí, hermano. Saludos, Jorge Williamson, tu hermano. Gracias, salúdalo, por favor. Josefina también está bien. Salúdalos, por favor. Por su parte, aquí el cura, don José Miguel Sánchez Navarro, había estado consolidando su latifundio, sus negocios comerciales, y por su parte Pedro Aranda cometió unos errores estando aquí como gobernador. El primero, que dejó abandonado su puesto porque supo que habían
detenido un cargamento de barras de plata allá en, en la orilla del río Bravo, y se fue a recoger esos pesos en barras de plata para dárselos a su jefe y que también continuaran con el movimiento. Sin embargo, recogió menos de la mitad y siguió dejando aquí por casi un mes abandonado Monclova. Monclova se quedó, y esta circunstancia la aprovecharon los Sánchez Navarro para preparar un golpe maestro en contra de los insurgentes que venían para acá. Esto fue después de la derrota en Puente Calderón. Allá en Puente Calderón había sido eso, y ya después allá los insurgentes se quieren venir para acá para llegar a Estados Unidos y surtirse de armas y pedir préstamos para continuar el movimiento. Sí, ellos saben que vienen para acá y dijeron, es el momento de preparar un buen plan y ya terminar de raíz con Hidalgo y sus secuaces, por así decir, que venían para acá. Entonces, preparan unas juntas, que estas juntas, los historiadores la han calificado como juntas contrarrevolucionarias, o juntas contra la revolución que se había iniciado allá en el centro del país. Otro de los errores de Pedro Aranda fue que cuando llegó aquí como gobernador, nombró como comandante de la guarnición de Monclova al teniente de la Babia, que era un presidio acá a unos 150 kilómetros estaba ese presidio allá del río Bravo. Se llamaba don José de Rábago. Este señor, en el puerto de Carneros, fue de los que se pasaron al lado insurgente, o sea, todavía andaba su filiación partidista, por así decir, de uno y de otro lado. Allá fue donde se pasó al lado insurgente, pues por intereses del mismo, intereses propias. Aranda había ido a buscar al tesorero Royuela, que traía como 300,000 pesos en barras de plata. Y aquí, por su parte, la plaza estaba todo en manos de los que tenían el poder económico, eclesiástico, militar, quienes se estuvieron reuniendo en el estanco del tabaco. El estanco del tabaco, haz de cuenta que era como donde se cobraban los impuestos. Uh-huh. Y estaba sobre la calle de la Fuente. La calle de la Fuente se llama por el doctor José María de la Fuente. Muchos han creído que es Juan Antonio de la Fuente de Saltillo. No, es un historiador monclovense. Doctor José María de la Fuente, por eso se llama la calle de la Fuente. O sea, sobre la calle de la Fuente, entre lo que ahora es Hidalgo y Juárez, ahí estuvo el estanco del tabaco. Okay. Luego estuvo el Colegio Monclova. Ahí, de la generación nuestra, muchos estudiaron ahí en el Colegio Monclova. Estuvo el profesor
Ay, discúlpame, se me viene el apodo que es despectivo, el sapo, pero discúlpenme ahí, corríjanme por favor y recuérdenme cómo se llamaba el gran maestro Silvestre. Ay, el profesor Silvestre Flores, oye, por favor, bueno, discúlpame, sí. Sí. Oye, Ramón, ¿quién orquesta o quién maquina de todo este grupo el aprendimiento del Club Hidalgo en Acatita? Fue en forma conjunta. Ahí en el Estanco del Tabaco, donde te digo, donde estuvo el Colegio Monclova, estuvo durante mucho tiempo una placa grabada en mármol que aseguraba que allí habían estudiado, allí habían estado presos don Miguel Hidalgo y sus jefes más cercanos, en el Estanco del Tabaco. Esa placa se quitó de ahí y yo la vi varios meses o varios años en el Polvorín. Ahí estuvo en el Polvorín, pero ahora está perdida. No sé, más bien yo no sé dónde esté. Alguien se la llevó a su sala. No sé. Ramón, existe la creencia, o historiadores que dicen que este grupo que maquinó el prendimiento del Cura Hidalgo y varios de los héroes de nuestra independencia en Acatita, les hicieron creer que lo estaban arropando. O sea, ellos pensaban que eran amigos, ¿no? Que estaban, con ellos. ¿Quiénes fueron los personajes principales? O sea, hablamos de todos, pero dijeras uno, el principal instigador o el principal traidor, ¿quién pudiese ser? Mira, a nosotros nos han hecho creer que es Ignacio Elizondo, que porque fue traidor, que estuvo con los insurgentes y que luego se cambió, pero fue en forma conjunta. Ahí en el Estanco del Tabaco, si me permites leer claro, los nombres de los participantes ahí en esas juntas. Ahí estaba el administrador o recaudador de impuestos, que era don Tomás Flores, o sea, el que les prestaba el lugar para que ahí se juntaran. Don Juan Ignacio de Arispe, que durante 30 años había sido administrador de ese mismo lugar, de ese mismo institución, y en un tiempo fue gobernador interino de 1805 a 1807. O sea, todos eran conservadores, por seguir. Un sobrino del cura, don Faustino Castellanos, tenedor de libros y cajero de los Sánchez Navarro. Tenedor de libros era como un contador. ¿Qué es lo que era contador? ¿No? Sí, de libros, sí. Mi padre estudió la teneduría de libros todavía. Sí, mi padre también era tenedor de libros, ¿no? Porque eso era contador. El capitán Macario Vázquez Borrego y su hermano Atanasio, propietarios de la hacienda de Encinas. El nombre de don Ignacio Elizondo. Don Ignacio Elizondo había caído en deudas, había pedido préstamo a los Sánchez Navarro, por eso se convirtió en deudor, y ellos lo hicieron para que se viniera de su lado. Don Sebastián Rodríguez, agrimensor de haciendas, que medía las propiedades de estos Sánchez Navarro, y otros personajes, por decir, de menor importancia. Pero hay que considerar la época, y todos pues se manejaban más bien por intereses muy personales, más que claro, por de la causa. Ramón, la fecha en que hacen el prendimiento en la Acatita de Baján de los insurgentes, ¿todos fueron prendidos el mismo día o en días subsecuentes? Ahí los que venían de Saltillo para acá, pero ellos venían en una caravana muy desorganizada. Sí, pues venían huyendo, ¿no? Sí, pero no venían unidos, por así decir, uno tras otro. Y todo eso también
eh, eso también lo fue preparando, también para la llegada a Baján, que donde les decía que había poca agua, toda esa desorganización la fueron motivando también unos espías que habían mandado, la misma gente de las juntas contrarrevolucionarias, habían mandado hasta el barón de Bastrop, un holandés aventurero, que también este, eh, eh, fue enviado por eso, y el capitán Sebastián Rodríguez, el agrimensor, que había sido también comandante en Nacogdoches. Nacogdoches es acá en Texas. Acá un presidio también. Para que supieran los planes de los insurgentes, claro, los comunicaran para acá, para preparar también todo el tejemaneje para la aprehensión, y que ellos mismos los fueran incitando para encauzárselos aquí. Claro. Nada más una pregunta. Hidalgo, Allende, Aldama y ¿quién es el otro héroe que es? Jiménez. Y Jiménez, ¿fueron aprendidos juntos Abasolo, o venían ellos diezmados? También ¿Venían en el mismo grupo o venían diezmados? Venían en carruaje, por decir, venía Allende, venía su hijo Indalecio, han alabado mucho que el único que se había atrevido a querer defenderse había sido don Ignacio Allende, pero como respuesta le cayó una descarga en el carro donde él venía y vio morir a su hijo, ahí mismo en Baján. ¿Eso qué fecha es? 21, todo es el 21 de marzo. 21 de marzo. Allí en Baján. Estamos hablando de 1811. Entonces, se hace el prendimiento y lo trasladan por lo que es la calle hoy Hidalgo. Sí. ¿Sí? Mira, la calle Hidalgo se llamaba Garita, pero más bien el camino real, entonces, era la calle Zaragoza. Okay. Esa era la entrada del sur, de los que venían de Saltillo. Entraron por la calle Real, por la calle Zaragoza. A lo que es ahora el Museo Coahuila, Texas. Por la calle, por el camino real, hoy Zaragoza, antes de llegar al centro, a la plaza, dieron vuelta por el callejón de los Nogales. Ahora es la calle Abasolo. Okay. Ahí en la calle Abasolo, durante muchos años, había una placa que daba para la calle. En esa casa, allá, en esa propiedad, pero dando frente para la Hidalgo, ahí fue donde nacieron mis hermanos y yo. Yo por eso vi mucho esa placa, pero esa placa ahora la vemos que está en los corredores del Paseo Comercial Hidalgo. Ahí, ¿ubicas el Paseo Comercial Hidalgo? Sí, claro, sí, el pasaje. Un pasaje comercial de tienditas que está ahí para una de las entradas laterales a Merco, por decir, allá en el centro. Entonces, todos estos grupos que han aprendido llegan y entran por Zaragoza y son resguardados en lo que es el Museo Coahuila, Texas, que en ese entonces, ¿qué era? Mira. Ahí donde estaba esa placa, ahí está una fragua. Okay. Que empieza a haber divergencias. Unos dicen que era de don Marcos Marchat, otros dicen que era del tío Diego, distintos nombres, pero ahí se les hicieron los grillos a los jefes. Eran los más peligrosos, por decir, para darles, y como eran tantos, es que fue un éxito militar de los realistas ahí en Baján. ¿Cuántas personas son aprendidas aproximadamente
en total ahí en la casita de Baján, Ramón? Sí, Ignacio Elizondo y otros salieron de Monclova y con apenas ellos, que eran poco más de 200, llegaron a Baján el día 20 de marzo. Yo estoy hablando que el 21 fue el golpe. Y esa noche llegó don Tomás Flores con otros para reforzar unos 394 hombres el campamento de Ignacio Elizondo y lo demás estuvo como a 2 kilómetros al sur de Baján, tras una pequeña loma. Ahora esa loma se conoce como loma de prendimiento. Y ahí se estuvieron comunicando con los espías y los espías, estas gentes tenían Hidalgo y los demás. Hidalgo ya no traía el mando. A Hidalgo se lo habían quitado allá en una hacienda, la hacienda de Pabellón, allá en Aguascalientes. Le habían quitado, antes se le nombraba el generalísimo de América, pero se lo quitaron y ese título pasó a don Ignacio Allende, en la hacienda de Pabellón. Vamos a decir, Hidalgo ya venía como preso de sus mismos... sí. Ya nomás lo traían como emblema. Exactamente, era un símbolo. Entonces podemos hablar que más o menos fueron aprendidos a unos 500 personas en la gente de Baján. Fueron como de allá mira, es que no se me quedan muy claros los números, pero fue un equivalente como de unos como de 40, por decir, a unos 400. Sí, fue desproporcional, simplemente claro, es lo que te quiero decir. Claro. Ramón, llegan estos personajes después de poner los billetes en la fragua y son resguardados en qué parte? ¿Los billetes? Donde les ponen los billetes en la fragua. Los grilletes, perdón. Sí. Y son resguardados en lo que es hoy el Museo Coahuila, Texas, o en lo que se repartieron. Okay. Fueron repartidos ahí los presos. Don Daniel Menchaca Hernández, primer cronista de Monclova, siempre me dijo, lo sostuvo y lo escribió, que Hidalgo estuvo preso en la capilla castrense, o sea, de soldados, de la Purísima, que estaba, por decir, a un lado de donde ahora está la presidencia municipal, donde estuvo el cine Hidalgo, no sé si tú lo llegaste a conocer. Ahí estuvo la capilla castrense de la Purísima. Él decía que allí había estado preso Hidalgo y los jefes principales. El doctor Regino F. Ramón dice que a Hidalgo y los principales jefes los mandaron al estanco del tabaco y que ahí fueron bien vistos, por así decir, por damas de la sociedad monclovense y que les fueron a llevar colchas y alimentación y chocolate caliente todos los días, y que, como recuerdo, don Miguel Hidalgo a una de ellas les había dejado una mascada con su monograma y a otra se había quedado con la tacita donde había tomado chocolate don Miguel Hidalgo, y esa pues era verdad o no, pero se quedó como una leyenda. Todavía la escuché que la tenían guardada. Ahorita quién sabe dónde haya quedado esa tacita. ¿Cuánto tiempo estuvieron resguardados aquí en Monclova los héroes insurgentes, Ramón? Te digo, llegaron desde el 22 de marzo y salieron la madrugada del 26 de marzo. Únicamente rumbo a Chihuahua. 4 días. Así es. Okay. Aquí, quien hace también un estudio muy detallado de la aprehensión, lo hace
aquí podemos, en Apuntes para la Historia de Monclova, publicado por la Sociedad Monclovense de Historia, hay un capítulo muy interesante que se llama La emboscada de Baján, escrito por Eduardo Guajardo Elizondo, que en paz descanse, muy descriptivo, que está su análisis. Lo pueden encontrar en Librería Patria. ¿Todavía? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, para que lo esté escuchando. Apuntes para la Historia de Monclova. Apuntes para la Historia de Monclova, Sociedad Monclovense de Historia. Todavía se puede encontrar en Librería Patria, que bueno, ustedes saben dónde está aquí en Monclova esta librería. Así es. Perfecto. Ramón, una pregunta, ya que hemos estudiado durante muchísimos años la historia de Monclova dentro de varios pasajes, tanto de la Revolución como de la Independencia, ¿por qué no se le ha dado a nuestra capital del acero la importancia real dentro de la historia de México? Porque yo veo pues, todavía los sitios históricos que tenemos, como el Puebla, Texas, el Polvorín, estas calles que tú mencionas, donde estuvo la Fragua, donde estuvo todo esto. ¿Por qué no se le ha dado el valor importante que tiene? Yo veo ciudades a las que he ido como Guanajuato, como el lugar donde fue Puente Calderón, inclusive Chihuahua, y hacen resaltar la historia tan grandemente con museos y todo, y sin embargo nosotros aquí pareciera que el Cura Hidalgo ni siquiera pasó, ni siquiera estuvo. ¿Qué sucede? A veces yo he sentido a algunos amigos que dicen que tal vez para nuestra ciudad pudiera ser una vergüenza el hecho, pero yo no lo veo así, son pasajes de la historia que se dieron, como se han dado en todo el mundo, pero el valor histórico dentro de nuestra independencia de Monclova es relevante, es importante. Así es. Y sin embargo la Sociedad Monclovense de Historia ha trabajado durante décadas. Yo te conozco hace 35 para ser exactos. ¿35? 35. Te conozco 35, bueno, yo pensé que un poquito más. Bueno, entonces, y sin embargo yo veo que la Sociedad Monclovense de Historia ha estado trabajando duramente, arduamente en rescatar todos estos pasajes, y sin embargo no le hemos dado valor fíjate cuántos libros estás presentando y qué sucede, Ramón, qué es lo que hace falta para que le demos el valor real a nuestra historia, porque hay muchos libros, pero estos pasajes que tú cuentas no se ven aquí en museos, no se ven en los sitios históricos, Ramón. Culpa nuestra porque no hemos sabido valorar. Hay otros lugares, como por decir Tlaxcala no están avergonzados de sus raíces, aunque los tlaxcaltecas se hayan unido con los españoles cuando llegaron y colaboraron con los españoles para la conquista de la Gran Tenochtitlán. ¿Por qué crees que están avergonzados? No, ellos tienen mucho orgullo de su sangre. Los tlaxcaltecas llegaron aquí y formaron un pueblo. Se les hizo un pueblo ahí donde ahora está el pueblo. Ahí estuvo el pueblo de San Francisco de la Nueva Tlaxcala. Y aunque los aborígenes, los nacidos aquí, también se les hizo otro pueblo, ellos no se asimilaron a la cultura europea. Los tlaxcaltecas sí, y dejaron su sangre ahí en el pueblo. Claro. Y todavía hace unos 100 años o menos, todavía a lo del pueblo se les llamaba tecos, como despectivo de tlaxcaltecos. Claro. Cuando mi madre y mi padre se casaron, mi madre venía del pueblo, y ¿a poco crees que toda la familia paterna veía con muy buenos ojos a mi madre? No, porque era una teca. Pero estamos muy orgullosos. Claro. Ramón, he tenido la fortuna de viajar por muchísimos lugares históricos en nuestro querido país. Y yo creo que el valor histórico de nuestra ciudad es tan relevante como, por ejemplo, el Museo Coahuila, Texas. No sé si ese nombre esté bien, pues es el que le dieron dentro de la política, pero fue hospital, fue
fue cuartel militar, etcétera, tiene tanta importancia y relevancia dentro de todo como la Alhóndiga de Granaditas o como el museo donde se encuentra de Hidalgo en Chihuahua. Y bueno, y pareciera que lo estamos usando para fiestas o no veo salas ahí importantes más que una que otra plática. Yo veo muy abandonada la historia de nuestros recintos históricos en nuestra ciudad, Ramón. Ahorita te estás enfocando a ese bien histórico inmueble. Mira, entre las ideas que me pasó don Daniel Menchaca Hernández, él me incitó a que se formara la Sociedad Monclovense de Historia. Y cuando supo que allá en Saltillo querían formar una sociedad coahuilense, dijo, se tiene que hacer una sociedad de historia, y aquí se hizo. Ya que se hizo, dijo, ya puedo morir tranquilo porque van a continuar estudiando. Y aquí también, en otro de los libros aquí que traemos, también escribió don Daniel, es imperativo que se escriba ya la historia de Monclova. Si ahorita tenemos poco, aquí en el tomo 1, donde está, conocemos poco, y conforme estudiamos nos damos cuenta que es más lo que ignoramos, claro, que lo que conocemos. Pero este señor nos motivó a eso, nos motivó a que formáramos la Sociedad Monclovense de Historia, nos motivó a que trajéramos el Archivo Municipal de Monclova, que indebidamente se lo habían llevado para Saltillo. Allá estamos hablando de la época del gobernador Flores Tapia. Y allá mismo, una amiga nos dijo que estaba mal resguardado en el recinto Juárez allá, que se estaba echando a perder, que debía estar acá en Monclova. También se formó, nos pusieron muchos peros allá en Saltillo, hasta que se formó el patronato del Archivo Municipal de Monclova, por la señora Susana Jiménez de Ancira, y que al lado estaba la señora Lucrecia Solano de Montemayor. Claro, y que hoy se encuentra en esas instalaciones. Estamos, para terminar, se nos acaba el tiempo de esta transmisión. No, te puedo hablar mucho del Museo Coahuila y Texas, porque cómo se formó, cuándo se formó y qué usos se le han dado. Claro, Ramón, existe un pedazo de un tronco en el Museo del Polvorín. Así es. Algunos afirman que ahí estuvo amarrado el Hidalgo, otros que no es cierto. La realidad de este histórico tronco que ahí está casi que arrinconado en un pequeño museo, una pequeña sala, toda amontonada, la verdad es que yo creo que no le hemos dado el respeto que se merece. Sí, ¿Eso es cierto? ¿Ese tronco ahí estuvo amarrado el puro Hidalgo? Mira, aunque no hay documentos, siempre lo han testificado, o sea, ha sido testamento oral, generación tras generación. Ya estuviera todo apolillado si no nos hubiera hecho el favor el doctor Refugio Ruiz Díaz de darle un tratamiento para su conservación. De ese nivel elevado de importancia de ese histórico tronco, le tenemos, más de 200 años, y ahí está arrinconado y no le da valor. Yo no veo que digan visita tal museo, creo que nos falta mucho. Tenemos un tour, tenemos allí, a ayuntamientos pasados, les he dicho, hay un itinerario turístico, cultural, histórico, de distintos lugares de aquí de Monclova, para ir visitando uno tras otro. Sí, yo me acuerdo cuando inauguramos el tranvía hace algunos años, se hacía recorrido por todos estos lugares históricos, y bueno, a ver, me hace una Jorge Williamson Bosque, pues él es solo. Armando, tú también eres historiador, amigo. Le digo, no, la verdad, mi querido Jorge, yo no soy historiador. Lo poquito que estoy mencionando con Ramón es porque lo he aprendido por él, tener el privilegio de la amistad de él durante tantos años y tantos regaños que me ha dado cada vez que abrimos la boca a sus amigos para decir un hecho histórico, y nos regaña y casi nos pega con el palo. Nos ha hecho aprender un poquito de la historia de nuestro querido
de nuestra querida ciudad. Ese tranvía recorría todas estas calles y hacía una parada y le damos una ligera semblanza a estos lugares, pero se perdieron. La verdad es que el tranvía todo está ahí, creo que hay que recuperar la historia. Ramón, gracias por esta gran plática de nuestra historia. Algo que deseas agregar sobre nuestra historia, Ramón. Sí, mira, ahorita que estamos en este tema, no hemos entrado tampoco al trabajo del el amigo José Manuel Luna Lastra, que escribió la estancia de Hidalgo en Monclova, o en Santiago de la Monclova, que le pone aquí. Esos 4 días que dijiste que estuvo aquí Pepe Luna nos va describiendo qué pasó día tras día también. Está en este que decías que estaba en la librería Patria. Bueno, si tú quieres nos programamos en una fecha próxima y hablamos expresamente de los 4 días, porque tío, la historia de Monclova, la trascendencia, como tú comentas, es tan amplia que pudiésemos hacer un solo capítulo para hablar. Un saludo a Felipe Becerra, te mando un saludo, Ramón. Gracias. Y hablar únicamente de esos 4 días, los sucesos de esos 4 días del cura, del acontecimiento de Hidalgo en nuestra capital. ¿Te parece si lo programamos en otra visita? Bien. Y hablamos especialmente de esos 4 días, ¿te parece bien, Ramón? Sí, o de los otros lugares también de importancia histórica, como ahorita mencionabas lo que ahora conocemos como Museo Coahuila y Texas, que se construyó como Hospital Real de la provincia. Concluyó en 1801. A los 9 años después, pues llegan aquí los insurgentes, parte de los insurgentes aprendidos. Este señor dice que ahí, y describe el lugar donde estuvieron. Desgraciadamente, hace cosa de poco más de un mes, desmantelaron. Estaba dicen que muy apenas querían cambiar, pero me dio mucha indignación entrar allí al Museo Coahuila y Texas y oler a chorizo con huevo. En el recinto donde asegura este señor que ahí estuvo Hidalgo, estaban los guardias comiendo sus dobladas de chorizo con huevo, y ya había desaparecido todo lo alusivo a Hidalgo y lo demás, cuando habían dicho que iba a haber una llama votiva y que todo se iba a adornar muy bonito. Y le digo a las autoridades ahí del museo, ¿qué pasa? Claro. Me dice, ay, no, es que se va a cambiar, lo están describiendo. Bueno, pues si no está, ya está listo. No está listo, pero ya se va a traer pronto, hasta que esté, ya cámbienlo, pero no quitan las otras cosas. Claro. y las ponen ahí de comedero. Ramón, son cosas culpas nuestras. Al aire, así me las he llevado muchas veces. Ramón, te manda saludos Gaby Williamson Bosque. Gracias. Ruperto Montano. Miren, ya no lo voy a hacer corajes porque empieza a hacer coraje Felipe Becerra, mira a Javier Zurriaga, Rogelio Martínez González. Fíjate, nos están viendo desde España, Ramón. Me da mucho gusto. Saludos a Rogelio desde España. Salvador de AG, Esteban Castellanos, Juan Arturo, René Mezcua, Isabel Hurtado, Sergio Lozano, Hugo Asil. Fíjate, de Argentina también nos están viendo. Josefina Garza, pues tu cuñada. Gabriel González Aquender. Fíjate, Gabriel González es un historiador desde San Antonio que sigue siempre y puntualmente. Tenemos mucha relación y había mucho que hablar también de los revolucionarios que se levantaron allá. Allá se les hizo un juicio sumario y aquí fueron fusilados. Aquí, cuando estaba Pocholo, ahí les levantó ni bien redactados sus nombres, pero ahí están en la Plaza Aldama, lo que conocemos como Plaza Hidalgo. Pues gracias, Ramón, por a ustedes. Plática, 3/4 de hora de historia de nuestro querido Monclova. Y bueno, creo que nos faltó tiempo para seguir platicando de todo esto y vamos a programar otro. ¿Te parece bien? Si Dios nos lo permite. Gracias. Ramón. Gracias. ¿Hasta dónde llegaba el territorio de Coahuila y Texas? No, pues cruzaba el río Bravo, cuando hubo, inclusive ya cuando sí, allá que el río Las Nueces, que está de allá, cuando estuvieron peleando todavía allá, la línea territorial entre Texas y Coahuila todavía no estaba bien definida.
Bueno, te manda saludos Blanquito Mendoza de Saltillo, Gaby La Bastida, te manda también saludos Ramón, Javier Villarreal, te manda saludos al maestro Ramón, y desde Monterrey, me imagino que fuiste maestro de él a la mejor historia, porque fuiste durante varios años maestro de historia, aparte de ser. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta entrevista, este programa lo vamos a subir a YouTube y vamos a publicar la dirección para que usted tranquilito la pueda ver en su casa, en una televisión desde de 50, 80 pulgadas, muy tranquilo. Y gracias por estar con nosotros, Ramón Williamson. Gracias por estar con nosotros aquí en México de Radio TV. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. ¿Qué tal desayunaste? Sabrosísimo. Un machacado hecho en la posta. Hace muchos años que hace varias semanas que no comía machacado. Había pedido huevos rancheros, pero tú pediste el machacado y pues cambié. Gracias, Ramón. A ustedes. Saludos. Saludos a toda la gente que nos sintonizó, toda la gente que nos vio. Había gente conectada desde Argentina, España, México. Gracias. Algunos amigos también que veo aquí desde La Habana. Gracias por estar con nosotros. Y soy Armando de la Garza, transmitiendo para México de Radio TV desde la capital del acero, Monclova, Coahuila, México. ¡Viva México, Ramón! ¡Viva México! Eso es todo.